Y si todo lo que creía sobre la reina de Sabá fuera apenas un fragmento de la verdad, la historia oficial la presenta como una visitante exótica que llegó con caravanas de oro y especias, fascinada por la fama de Salomón. Pero lo que pocos saben, lo que casi nunca se dice en los templos, es que la escritura misma deja entreabierta una grieta peligrosa. No fue a Salomón a quien ella buscaba realmente, sino al nombre que habitaba en él. Y en esa grieta, donde la Biblia guarda silencio, se esconden secretos que podrían reescribir el destino de naciones enteras. El libro de Reyes lo dice con frialdad, como quien no quiere revelar demasiado. La reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre de Yahvé y vino a probarlo con preguntas difíciles. Un Reyes 10:1, una frase aparentemente inocente, pero que encierra un misterio ardiente. ¿Por qué aclarar que su fama era por causa del nombre? No era un prestigio humano, no era el simple renombre de un monarca exitoso. Algo invisible, un eco espiritual, vibraba alrededor del rey de Israel y llegó hasta los confines del desierto, como si un soplo divino hubiese atravesado mares y arenas para encender la curiosidad de la soberana más enigmática de la antigüedad. Imagina ese momento en caravanas agotadas, mercaderes que regresan de Jerusalén con historias imposibles, diciendo que en aquel trono se sienta un hombre capaz de responder cualquier enigma, un rey que habla de cedros y de insectos con igual sabiduría, que domina proverbios como otros dominan espadas. Pero lo más inquietante no era lo que decía, sino lo que lo rodeaba, en una atmósfera que muchos llamaban el resplandor del nombre. ¿Qué significa esto? En la tradición hebrea, el nombre no es solo una etiqueta, sino la esencia misma de Dios. Cuando el texto bíblico señala que la fama de Salomón provenía del nombre, sugiere que su sabiduría no era fruto de mera inteligencia, sino de una conexión con lo divino. La reina de Sabá, gobernante de un reino de rutas caravaneas, conocedora de perfumes, de astronomía y de secretos antiguos, no podía ignorar un rumor semejante. Ella también sabía de nombres sagrados. En su corte se hablaba de estrellas que dictaban destinos, de inscripciones ocultas en piedras traídas de Etiopía y de Arabia. Si en Israel alguien afirmaba poseer la llave del nombre, debía comprobarlo con sus propios ojos. Y así comenzó a gestarse la travesía que, siglos después, aún sacude la imaginación de historiadores, rabinos y místicos. Pero aquí surge una pregunta que las iglesias rara vez formulan. ¿Qué buscaba realmente la reina del sur? ¿Sabiduría? ¿Alianzas? ¿Comercio? ¿O había algo más, algo que ni ella misma se atrevía a confesar en público? Los antiguos Midrashim insinúan que sus preguntas no eran simples acertijos para entretener, sino enigmas cargados de poder espiritual. Como si en cada enigma ella intentara descifrar si aquel rey de Jerusalén poseía un acceso real a los secretos de la creación. Y observa cómo la escritura guarda un silencio extraño. Nos dice que ella vino a probarlo con preguntas difíciles, pero no nos muestra ni una sola de esas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué tan peligrosas podían ser como para que el relato oficial las omitiera? En escritos posteriores, como el Targum Sheini al libro de Esther, se conservan algunos ejemplos de enigmas atribuidos a ella, que nace del agua, pero no es agua, que nace de la tierra y no es tierra. Riddles que parecen inocentes, pero que esconden claves simbólicas sobre el origen y el fin de todas las cosas. Es aquí donde el misterio se enciende. La reina no viajaba cientos de kilómetros solo para ver un palacio de cedro, sino para confrontar la fuente misma de la sabiduría que Salomón proclamaba. ¿Era él un rey iluminado o un impostor adornado con riquezas? ¿De verdad hablaba en nombre del Dios de Israel o era apenas un hombre astuto disfrazado de sabio
preguntas peligrosas, innecesarias. Imagina la escena en su palacio en Merib, la capital legendaria de Sabá. La reina se levanta en la noche, observa el cielo tachonado de estrellas y escucha a sus consejeros hablar de la fama del rey de Israel. Un silencio denso se instala y entonces ella decide: no basta con rumores, debe ir personalmente, una decisión que alteraría el curso de la historia. Y aquí surge otro detalle que no muchos conocen en la tradición islámica, recogida siglos después en el Corán. Se la presenta como Bilqis, mujer de gran inteligencia, pero también asociada a símbolos de misterio, incluso a la imagen de un trono colosal. En todas las culturas, esta mujer aparece como un desafío a lo establecido, como un espejo femenino ante el poder masculino. ¿Por qué tantos relatos convergen en ella? Que tenía su presencia que desafiaba incluso a los reyes más sabios. El viaje comenzó, caravanas interminables cargadas de oro, incienso, mirra, piedras preciosas y un ejército de enigmas. No era solo un intercambio comercial, era un ritual de confrontación, un choque de sabidurías, un encuentro que aún palpita como una herida abierta en la memoria bíblica, porque tras esa visita, nada volvió a ser igual. Y ahora, querido buscador, quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho tú si hubieras escuchado que en una ciudad amurallada vivía un hombre cuyo corazón contenía el nombre del Creador? ¿Te habrías atrevido a cruzar desiertos para desafiarlo? La reina de Sabá sí lo hizo, y lo que encontró en Jerusalén no fue solo esplendor, fue una trampa tejida con palabras, promesas y un juramento que hasta hoy sigue resonando en las sombras de la historia. No te vayas todavía, porque lo que estás por descubrir no es un simple relato de hospitalidad y regalos. Es la primera pieza de un rompecabezas prohibido que involucra pactos secretos, enigmas ocultos, y un encuentro nocturno del que nació una de las leyendas más poderosas del mundo antiguo. Quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones, porque las próximas revelaciones sobre Sabá y Salomón no solo desafiarán tu fe, sino que podrían cambiar tu visión de lo que significa el verdadero poder espiritual. Las arenas del desierto no guardan solo silencio, también esconden mapas invisibles, rutas que enlazan mundos separados por miles de kilómetros. Allí, donde el sol quiebra la roca y las caravanas parecen sombras interminables, surgió el reino de Sabá, cuyo nombre aún resuena con un eco de perfume, misterio y oro. ¿Dónde estaba exactamente ese reino? La Biblia lo menciona con naturalidad, como si sus oyentes supieran de qué lugar se trataba. La Heinau de Sabá aparece en un Reyes 10 y 2 Crónicas 9, y siglos después Jesús la invoca como la Heinau de User. Pero los geógrafos se enredan. Algunos sitúan Sabá en Yemen, entre templos de la luna y palacios tallados en piedra. Otros lo ubican en Etiopía, en las tierras altas de Oxum, cuna de leyendas eternas. ¿Y si la verdad fuera ambas? Un reino que controlaba las dos orillas del Mar Rojo, tejiendo rutas que iban del Cuerno de África a Arabia, con un poder que nacía del comercio y de un conocimiento oculto. Imagina ese imperio secreto. No eran ejércitos los que lo hacían temible, sino caravanas, miles de camellos cargados de incienso, mirra, canela, ébano y piedras preciosas, cruzaban desiertos interminables hasta llegar a Egipto, Mesopotamia y más allá. El humo de Sabá era el lenguaje de los dioses. Sin su incienso no había culto en templos egipcios ni ritual en Jerusalén. El perfume de Sabá era la llave invisible de imperios enteros. La reina que gobernaba aquel reino
no era una figura decorativa, era estratengo, maestra en diplomacia y conocedora de secretos ancestrales. Los cronistas árabes cuentan que su corte dominaba la astronomía, la lectura de los cielos, la arquitectura hidráulica y la poesía mística. Sabá no era un simple país, era un laboratorio espiritual donde las estrellas dictaban caminos y los oráculos se mezclaban con el comercio. Aquí aparece un detalle enigmático en Génesis 10. Al enumerar los descendientes de Cam y de Sem, aparecen nombres como Seba y Sabá, uno en la línea de Jos, otro en la línea de Joctán, dos raíces, dos genealogías, dos pueblos distintos, pero con nombres casi idénticos. ¿Es posible que las escrituras nos insinúen que Sabá no era un único reino, sino un mosaico de linajes mezclados? Si es así, la reina de Sabá no representaba un simple trono, sino una red de pueblos entrelazados, unificada bajo su figura femenina. Y luego está el misterio de Ofir, tierra del oro puro. El libro de Reyes menciona que los barcos de Salomón y de Hiram traían oro de Ofir, pero la localización exacta se ha perdido. Algunos lo sitúan en la India, otros en África Oriental, otros en Arabia. Lo cierto es que el oro de Ofir y el incienso de Sabá eran parte de un mismo circuito. Oro, especias, piedras. No es sospechoso que todo lo que se ofrece en el templo de Jerusalén coincida con lo que la reina de Sabá traía en sus caravanas, como si su visita no fuera casualidad, sino parte de una trama más profunda: unir en un solo lugar los tesoros del sur y el nombre del Dios de Israel. ¿Puedes imaginar la escena? Una caravana de más de 1000 camellos avanzando por el desierto, dejando tras de sí una estela de perfume. Cada animal cargaba cofres rebosantes de piedras raras, cofres de oro que brillaban al sol y vasijas repletas de especias. El aire mismo debía oler a un templo en movimiento. Los viajeros de otras rutas se detenían, miraban asombrados y susurraban: «Ánese la caravana de la reina». Nadie osaba atacarla, no solo porque iba escoltada por soldados, sino porque su sola presencia inspiraba temor y reverencia. El cronista de Crónicas enfatiza un detalle: nunca más hubo especias como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. 2 Crónicas 9:9. Nunca más. Es como si la Biblia misma quisiera grabar en fuego que aquel encuentro fue irrepetible, un momento único en la historia de Israel y del mundo. Pero, ¿por qué subrayar tanto las especias? Porque el incienso y la mirra no eran solo comercio, eran símbolos de adoración y sacrificio de acceso al misterio. Lo que la reina llevaba no era simplemente riqueza material, sino la llave espiritual de los cultos más antiguos. Sin embargo, hay algo más. En tradiciones etíopes se cuenta que la reina de Sabá llevaba consigo libros, manuscritos con sabiduría antigua. No venía a Jerusalén solo a entregar, sino también a medir. Quería comprobar si Salomón era digno de ser su igual, si su sabiduría podía dialogar con la suya. Era un duelo de reinos, pero también de símbolos: el norte y el sur, lo masculino y lo femenino, el oro y el nombre. Y aquí aparece la gran pregunta que la historia oficial evita: ¿qué motivó realmente su viaje? ¿Un tratado comercial? ¿Una simple curiosidad? ¿O un impulso más profundo, casi espiritual? Si la fama de Salomón venía por causa del nombre, entonces la reina de Sabá viajaba para encontrarse con lo invisible. Y ese encuentro no podía quedar en anécdota, debía convertirse en un enfrentamiento de enigmas. El mapa secreto del sur nos muestra que nada de esto fue improvisado. Sabá, Seba, Ofir, nombres que laten en las escrituras como códigos, como piezas de un rompecabezas que conecta genealogías, riquezas y misterios. La reina de Sabá representaba un sur que no se resignaba a quedar en la sombra,
un sur que exigía ser reconocido ante Jerusalén, y cuando su caravana se acercó a las puertas de la ciudad santa, no llegaba una simple extranjera, llegaba el espejo en el que Salomón debía mirarse. Llegaba el desafío que pondría a prueba la legitimidad de su sabiduría. Llegaba la mujer que, siglos después, Jesús mismo citaría como testigo contra su generación. Pero cuidado en ese cruce de caminos. Lo que parecía un simple intercambio diplomático escondía una tensión secreta, porque no basta con responder enigmas. A veces, detrás de cada pregunta hay una trampa, y en la noche de Jerusalén, esa trampa se cerraría sobre el rey más sabio y la reina más enigmática de la tierra. Quédate, porque en la próxima revelación verás el laboratorio invisible de Salomón, donde proverbios, templos y fuerzas ocultas se convierten en armas de sabiduría. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu manera de leer la Biblia. El eco de los pasos de la reina de Sabá aún resonaba en las puertas de Jerusalén cuando sus ojos se encontraron con algo que pocas mujeres y pocos hombres habían visto jamás. A la ciudad transformada en un laboratorio de símbolos. No era solo un reino político, era una maquinaria espiritual puesta en marcha por el propio Salomón. Detrás de los muros, detrás del lujo, había algo más, en un poder oculto que no podía medirse en tesoros, sino en enigmas. El texto bíblico declara que Dios otorgó a Salomón sabiduría, inteligencia y conocimiento tan vastos como la arena del mar. Reyes, las 4:29. Una afirmación tan desmesurada que casi parece una metáfora. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Jerusalén se había convertido en un laboratorio donde esa sabiduría se desplegaba como una fuerza tangible? El templo recién construido brillaba como una montaña de oro en medio de la ciudad. Sus muros de cedro, sus piedras blancas y los objetos recubiertos de oro reflejaban la luz del sol como si fuera un espejo divino. Pero más allá de la arquitectura, el templo era un código. Cada medida, cada objeto, cada cortina correspondía a un misterio en el mar de bronce, representando el cosmos. Los querubines desplegando alas como guardianes del umbral. El lugar santísimo, guardando el arca como si fuera el corazón oculto del mundo. La reina observaba con atención. Ella conocía templos antiguos, altares donde los dioses de Arabia y de Etiopía recibían incienso. Pero esto era distinto. Jerusalén no mostraba un Dios entre muchos, sino un único Dios cuyo nombre envolvía todo. ¿Era real ese poder? ¿O era el arte del rey lo que mantenía la ilusión? Salomón, mientras tanto, no se limitaba a mostrar edificios, recitaba proverbios, sentencias, parábolas, miles de frases que parecían simples consejos, pero que escondían capas de significado. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Proverbios 1:7. Mejor es adquirir sabiduría que oro refinado. Proverbios las 4:16 de la tarde. Frases que podían sonar como moralejas, pero que también funcionaban como llaves. Llaves para abrir la mente, para dirigir a un pueblo, para mantener un reino en equilibrio. Sin embargo, lo que la Biblia dice, con sobriedad, otras tradiciones expanden hasta lo legendario. En los relatos rabínicos se dice que Salomón poseía un anillo sagrado, grabado con el sello del nombre de Dios, con ese anillo, llamado en árabe el Yatum Suleimán. Podía hablar con los animales, ordenar a los vientos y, según ciertas versiones, someter a espíritus invisibles.
no es canónico, pero el eco de esta tradición sobrevivió durante siglos, convirtiéndose en uno de los símbolos más persistentes del poder oculto. Y si ese anillo no fuera solo mito, y si la fama de Salomón, por causa del nombre, estuviera relacionada con este sello, con un conocimiento que excedía lo humano, si fuera cierto, la visita de la reina de Sabá adquiría un sentido más profundo. No se trataba de un duelo de enigmas, sino de un examen para verificar si ese hombre realmente dominaba fuerzas invisibles. Algunos textos árabes cuentan incluso que Salomón controlaba a los jinn, seres de fuego y aire, obligándolos a trabajar en la construcción del templo. Exageraciones, tal vez, pero observa cómo la Biblia insinúa algo en un Reyes 6. Se describe la construcción del templo con un detalle que roza lo inhumano. Piedra tras piedra, madera tras madera, todo encajaba sin que se oyera ruido de martillo o cincel en el lugar de la obra. Milagro arquitectónico, o manos invisibles obedeciendo a un rey que portaba el nombre. La reina de Sabá debía decidir si todo esto era real o un teatro cuidadosamente preparado. Sus ojos recorrían el templo, las mesas de oro, los coros de levitas, los sacerdotes oficiando con precisión. Todo parecía diseñado para transmitir una impresión. Aquí gobierna el nombre. Aquí descansa el poder invisible, pero los templos, por más perfectos que sean, pueden ocultar sombras. ¿Era el poder de Salomón un don divino o un conocimiento peligroso disfrazado de sabiduría? Sus proverbios hablaban de justicia, de templanza, de prudencia, pero su riqueza crecía a niveles desproporcionados. Su trono estaba adornado con leones de oro, su mesa rebosaba de comida, y cada año recibía tributo de reinos lejanos. La sabiduría se había mezclado con el poder, y el poder siempre trae consigo tentaciones. La reina de Sabá sabía que el verdadero examen no estaba en los tesoros ni en las construcciones, sino en las respuestas a sus enigmas. Y ahí radicaba el desafío. Ella no venía a dejarse impresionar, sino a confrontar. Era consciente de que un rey podía esconder su debilidad detrás de símbolos, pero un enigma bien planteado podía desnudar el alma del más sabio. Por eso su visita se convirtió en un duelo intelectual. Ella traía consigo preguntas imposibles, acertijos diseñados para revelar si el corazón de Salomón estaba realmente en el nombre o si solo era un hábil impostor. Y cada respuesta del rey no sería un triunfo personal, sino una confirmación o una condena. Imagina ese momento en un salón recubierto de oro, los músicos callan, los sirvientes se retiran y frente a frente quedan dos figuras que representan mundos opuestos. El rey de Israel con un templo que simboliza la unidad de Dios, la reina del sur, con caravanas que traen las riquezas de la tierra y el perfume de los cultos ancestrales. Entre ambos, un abismo de enigmas. Y aquí es donde el relato oficial guarda un silencio aún más inquietante. La Biblia dice que Salomón respondió a todas sus preguntas, que nada hubo demasiado difícil para él, un Reyes 10:3. Pero no reproduce ninguna de esas preguntas. ¿Por qué ocultarlas? ¿Qué tan peligrosas podían ser? Los antiguos Midrashim conservan algunos ejemplos, como si fueran ecos prohibidos, preguntas sobre la vida y la muerte, sobre lo que nace del vientre y lo que nunca nacerá, sobre lo que vive sin alma y lo que muere teniendo alma. Cada enigma era una trampa en sí. Salomón respondía mal, la ilusión de su sabiduría se desplomaría. La reina de Sabá lo sabía y Salomón también. Por eso aquel duelo no fue una simple conversación, sino un enfrentamiento espiritual. Dos sabidurías mirándose frente a frente como dos espadas cruzadas en silencio. Pero lo que nadie esperaba era
que detrás de cada pregunta, detrás de cada respuesta, se escondía un propósito aún más profundo, porque cuando las palabras se agotan, cuando los enigmas terminan, comienza la verdadera prueba. Una prueba que no se mide en oro ni en proverbios, sino en juramentos nocturnos y trampas silenciosas. Quédate, porque en la próxima revelación entraremos en la caravana de los enigmas a 1400 camellos. Preguntas imposibles y el inicio de un juego prohibido, que aún hoy sigue estremeciendo a quienes buscan los secretos borrados de la Biblia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y comparte este misterio, porque lo que está por venir podría ser demasiado grande para guardarlo en silencio. El polvo del desierto se elevaba como un velo dorado mientras la caravana avanzaba hacia Jerusalén. Se decía que eran 1400 camellos cargados de oro, piedras preciosas y especias jamás vistas. Pero lo que pocos comprendían era que la riqueza material no era el verdadero peso de esa procesión. El verdadero tesoro que llevaba la reina de Sabá eran sus enigmas. Cada cofre lleno de especias estaba acompañado de una pregunta destinada a poner a prueba la esencia del rey más sabio del mundo. El cronista bíblico lo resume con sobriedad. Han llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos que traían especias, muchísimo oro y piedras preciosas. Un Reyes 10:2. Pero imagina la escena. El sol del mediodía ilumina los cofres rebosantes. El aire se impregna de perfumes tan intensos que hasta los sacerdotes del templo sienten que los sacrificios pierden su aroma frente a la fragancia de Sabá. Los ciudadanos miran con asombro. Nunca una extranjera había entrado en Jerusalén con tanto esplendor, y nunca un rey sería puesto a prueba con tanto ingenio. La reina descendió de su litera, adornada con ébano y oro. Sus ojos brillaban con la luz de alguien que conoce secretos. En silencio, entró en el palacio de Salomón. El aire en aquel salón parecía distinto. El oro de las paredes reflejaba las lámparas, los tronos de marfil resplandecían, y en medio del lujo el rey esperaba, sereno, como quien sabe que cada pregunta será un golpe, pero también una oportunidad. El primer enigma fue simple en apariencia, pero profundo en esencia. Según la tradición rabínica del Targum, Seniela preguntó: ¿qué nace del agua y muere en el agua, pero no es agua? Salomón respondió: el pez. Ella sonrió, como si confirmara que al menos conocía los misterios de la creación visible. Luego vino otro: ¿qué es lo que la tierra produce, que no es tierra, y sin embargo vuelve a la tierra? El rey replicó: el hombre. La reina lo miró con un brillo inquietante. Entendía que sus preguntas no eran adivinanzas inocentes, sino reflejos de la eternidad. A medida que avanzaba la noche, los enigmas se volvieron más complejos. ¿Qué se mueve sin piernas? ¿Qué llora sin ojos? ¿Que muere sin haber nacido? Preguntas cargadas de simbolismo, preguntas que hablaban de vientos, de ríos, de misterios del alma. Y en cada respuesta, Salomón demostraba que su sabiduría iba más allá de los hombres comunes, pero había un trasfondo peligroso. La reina no solo quería probar la inteligencia del rey, quería comprobar si él poseía acceso al nombre, a la fuente misma de la vida. Cada enigmau era un au ulavi, cada respuesta una puerta. Si Salomón fallaba, su fama se derrumbaría, pero si respondía, todo. La reina debía reconocer que frente a ella había algo más que un monarca. Había un hombre que hablaba como si el cielo mismo lo hubiera instruido. El texto bíblico afirma que Salomón le explicó todo lo que preguntó. Nada hubo tan oscuro que no pudiera aclarar. Un Reyes 10:3.
Y sin embargo, detrás de esa frase se esconde un silencio perturbador. ¿Qué preguntas tan peligrosas fueron esas que no se registraron? ¿Por qué los cronistas prefirieron guardar silencio? Tal vez porque no eran preguntas comunes, sino acertijos que rozaban lo prohibido. Enigmas que desnudaban las fronteras entre lo humano y lo divino. Imagina la tensión. En aquella sala, los nobles de Israel contenían la respiración, los sacerdotes observaban con recelo, y la reina, con cada sonrisa, parecía medir más que las palabras del rey, medía su espíritu, su carácter, su capacidad de resistir la presión. Era un duelo invisible, un combate de inteligencias en el que cada frase podía alterar el equilibrio de dos reinos. Pero hay algo más que la historia oficial oculta. Según tradiciones etíopes, la reina de Sabá no solo preguntaba para probar, preguntaba también para seducir. Sus enigmas estaban teñidos de un doble filo, como si cada respuesta correcta acercara a ambos a un terreno de intimidad peligrosa. Era el juego de lo prohibido. El rey y la reina no podían ignorar la atracción de sus mentes, y el choque de sabiduría comenzaba a transformarse en otra cosa. Y es aquí donde surge la clave más inquietante. ¿Qué sucede cuando ya no quedan enigmas? La reina había llegado con cofres de preguntas, y el rey los fue abriendo uno a uno hasta vaciarlos. Pero cuando la última pregunta fue respondida, quedó un silencio. ¿Qué prueba restaba? No se trataba ya de acertijos, sino de la reina misma. Ella, la mujer más sabia del sur, debía decidir si entregaba su reconocimiento o si desafiaba aún más al rey. Salomón, astuto, entendió que había llegado la hora de cambiar las reglas del juego. No bastaba con responder, debía probarla también a ella. Y allí, en la penumbra del palacio, comenzó a urdirse un pacto de juramentos. Ángel la desafiaría con una condición imposible. Ella lo pondría a prueba con otra cláusula, y en esa tensión nocturna se sellaría un destino que las escrituras apenas insinúan, pero que las leyendas preservaron con obsesión. Los regalos fueron entregados y ella dio al rey 120 talentos de oro, especias en gran abundancia y piedras preciosas. Nunca vino tanta abundancia de especias como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón, un reyes las 10 y 10. Una ofrenda sin precedentes, un gesto que sellaba la grandeza de aquel encuentro. Pero, ¿acaso un intercambio de especias y oro basta para explicar el misterio? ¿No parece demasiado simple para un episodio tan cargado de tensiones espirituales y políticas? El verdadero intercambio no estaba en los cofres, sino en los juramentos que vendrían después, y esos juramentos narrados en los textos apócrifos cuentan una historia que aún incomoda. Un pacto que llevó a la reina a caer en la trampa del rey y a Salomón a obtener más de lo que la historia oficial se atreve a confesar. Quédate, porque lo que descubrirás en la próxima parte es la noche de los juramentos, el momento en que Sabá y Salomón se enfrentaron en un duelo que comenzó con agua, sed y un ardid inesperado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y comenta tu teoría, porque la revelación que sigue podría cambiar para siempre la manera en que miras esta historia. El día había sido largo, cargado de enigmas y respuestas que parecían desafiar los límites de la razón. La reina de Sabá había probado a Salomón con acertijos ancestrales, y el rey, con serenidad enigmática, los había resuelto todos. Jerusalén entera murmuraba sobre aquel duelo de sabiduría, pero mientras las lámparas del palacio se encendían y la noche cubría las colinas,
Lo que estaba a punto de ocurrir no quedaría escrito en los libros oficiales. Sería transmitido como susurro, como secreto, en las páginas ocultas de las tradiciones que la historia prefirió llamar leyendas. Según el Kibra Nagast, uno de los textos sagrados de Etiopía, aquella noche la reina y el rey establecieron un pacto de juramentos. Ella, consciente de la tensión que crecía entre ambos, pronunció su condición ante juro. Oh rey, que mientras me hospede en tu palacio, no tomarás de mí nada contra mi voluntad. Salomón, con una sonrisa que mezclaba solemnidad y astucia, aceptó, pero impuso a su vez su cláusula en jura: tú que no tomarás nada de mi casa sin mi permiso. La reina accedió, quizás sin sospechar que en esas palabras se ocultaba una trampa invisible. El banquete comenzó. Salomón ordenó que se sirvieran manjares sazonados con las especias más intensas, carnes perfumadas con comino, panes impregnados de sal, platos que encendían la sed con cada bocado. La reina comió confiada, sin advertir que cada sabor era parte de un plan cuidadosamente urdido. La noche avanzó, la música se apagó y los invitados se retiraron. La reina se reclinó en su cámara, rodeada de perfumes y cortinas bordadas. Pero pronto el ardor de la sed comenzó a devorar su garganta. En la penumbra, su mirada se dirigió a una jarra de agua cristalina colocada estratégicamente a su lado. El recuerdo de su juramento resonó en su mente: no tomarás nada de mi casa sin mi permiso. ¿Era acaso esa agua parte del palacio o un simple recurso para su huésped? La tentación venció a la lógica. Con manos temblorosas bebió. Y en ese instante la trampa se cerró. Salomón apareció como si hubiera estado aguardando ese momento. Sus ojos brillaban con la certeza de quien sabe que ha ganado un juego secreto. Has roto tu juramento, dijo con voz grave. Has tomado de mi casa sin permiso. La reina, sorprendida, trató de protestar, pero sabía que las palabras eran armas que podían volverse en su contra. Había bebido, había tomado algo que no le pertenecía, y en el lenguaje de los pactos, eso significaba que la balanza estaba ahora en manos del rey. Entonces Salomón reclamó lo suyo. Así como tú has tomado de mi casa, yo tomaré de la tuya. Y en esa frase, velada y peligrosa, la historia oculta su secreto más perturbador. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue una unión pactada, una entrega voluntaria bajo la sombra de la astucia, o fue un ardid disfrazado de justicia, un acto que el cronista bíblico prefirió cubrir bajo la frase enigmática? Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y pidió además de lo que le dio conforme a la generosidad real. Reyes, las 10:13. Lo cierto es que tras aquella noche las versiones se bifurcan. La Biblia guarda silencio absoluto sobre cualquier intimidad entre ambos. Solo habla de regalos, hospitalidad y regreso. Pero el Kibra Nagast insiste: de esa noche nació un linaje, un hijo llamado Bala Bainalekem, conocido después como Menhelk, y quien sería el fundador de la dinastía real de Etiopía. Más allá de lo histórico, lo simbólico arde como fuego. La unión entre el rey del norte y la reina del sur representaba un matrimonio de fuerzas cósmicas, la sabiduría masculina y la intuición femenina. El nombre de Yahvé y el perfume de Sabá, Jerusalén, y Aksum, la astucia de Salomón, al colocar agua en el camino de la reina, puede interpretarse como un engaño o como un símbolo. Nadie puede acercarse al misterio sin antes saciar su sed en lo sagrado. Y esa sed, una vez despertada, exige entrega total. Pero también hay un eco inquietante. ¿Acaso la reina fue víctima de un truco o fue partícipe consciente de un juego de inteligencia
y deseo. Los relatos nunca se ponen de acuerdo y quizás en ese silencio radica el verdadero poder de la historia en el misterio irresuelto. Imagina la escena final de esa noche, el palacio en penumbras, el eco de la fuente goteando en el atrio, la reina de Sabá mirando al rey con una mezcla de respeto, desconcierto y fascinación. Sabía que había sido vencida en el terreno de los juramentos, pero también intuía que algo más grande estaba en juego. Esa unión real o simbólica sería recordada durante milenios como el nacimiento de un destino compartido. Y aquí, buscador de secretos, te pregunto, ¿crees que la Biblia cayó porque no ocurrió nada? ¿O porque ocurrió algo tan grande que era mejor dejarlo en la penumbra? Lo cierto es que, tras esa noche, la reina regresaría a su tierra Perú no vacío. Llevaba consigo algo más que regalos, algo que se convertiría en el corazón de una nación entera. Quédate, porque lo que viene en la próxima parte es aún más explosivo. El nacimiento de un hijo secreto, el eco de un anillo y el rumor de que el arca de la alianza pudo haber cambiado de manos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y comenta qué opinas. ¿Fue la reina engañada o fue cómplice de un pacto eterno? El amanecer sobre Jerusalén parecía borrar los secretos de la noche anterior. La reina de Sabá partió con su caravana cargada de regalos, perfumes y oro, y el cronista bíblico lo narró con sobriedad y volvió a su tierra. Ella y sus siervos, un reyes las 10:13. Una frase corta, seca, como si la historia terminara allí. Pero a veces lo que se calla pesa más que lo que se dice, porque en el silencio de esas palabras late una verdad que sobrevivió en leyendas, manuscritos y tradiciones. Ante aquel encuentro habría nacido un hijo, un heredero que uniría para siempre Jerusalén y Etiopía. El Kibra Nagast, el gran libro sagrado de Etiopía, cuenta que la reina regresó a su tierra y meses después dio a luz a un niño al que llamó Bainalekam, hijo del sabio. Con el tiempo sería conocido como Menlik y primer emperador de Etiopía y fundador de una dinastía que afirmaba descender directamente de Salomón. Para los etíopes no era una fábula, era la raíz de su identidad, la razón de su realeza, el pacto que les otorgaba legitimidad espiritual frente al mundo. Menelik creció bajo la enseñanza de su madre en un reino que combinaba la sabiduría de los desiertos con la memoria de Jerusalén. Pero al llegar a la juventud, según narra el Kibra Nagast, sintió el llamado de conocer a su padre. La reina de Sabá lo envió a Israel, escoltado por nobles y consejeros. Allí, frente a Salomón, el joven fue recibido con sorpresa y emoción. El rey lo reconoció como su hijo y para sellar esa filiación le entregó un anillo de oro, un símbolo de identidad, un sello que lo acreditaba como descendiente legítimo. Pero lo más intrigante estaba por ocurrir. El relato etíope afirma que cuando Menelik se preparaba para regresar a Etiopía, un grupo de jóvenes príncipes israelitas, incluyendo al hijo del sumo sacerdote Sadak, conspiró para acompañarlo. No querían perder el esplendor de la corte de Salomón. Así que idearon un plan arriesgado, al llevar consigo el objeto más sagrado de Israel, el Arca de la Alianza. El Kibra Nagast describe cómo el arca fue sacada secretamente del templo y entregada a Menelik, quien sin saberlo la llevó a Etiopía. Cuando Salomón descubrió lo ocurrido, quedó devastado, pero también resignado, según la tradición. Entendió que todo formaba parte de la voluntad de Dios, ansí el arca había partido. Era porque debía reposar en la tierra de su hijo. Desde entonces los etíopes sostienen que el arca descansa en Oxum, en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por un solo guardián que dedica su vida a vigilarla. ¿Es esto historia o mito? La arqueología
A un debate. Nadie ha visto el arca en Oxum, pero nadie ha podido desmentirlo con certeza. Lo cierto es que, hasta hoy, los monjes etíopes aseguran que la reliquia sagrada se encuentra allí, cubierta por velos, inaccesible para el mundo, y cada generación de fieles alimenta la misma convicción en el arca, el objeto más poderoso del Antiguo Testamento. Habita en Etiopía porque un hijo de Salomón y la reina de Sabá la llevó consigo. Más allá de la historicidad, el simbolismo es abrumador. La unión entre Jerusalén y Sabá no fue un simple romanza, fue el nacimiento de un linaje que pretendía custodiar lo sagrado. Menelik y no era solo un hijo ilegítimo o secreto, era el puente entre dos mundos, la encarnación de un pacto invisible. Su anillo representaba la continuidad de la sabiduría y el arca, la transferencia del corazón mismo de la fe. Pero aquí surge un dilema perturbador. Si el arca realmente salió del templo en tiempos de Salomón, ¿qué quedó en Jerusalén? ¿Qué significa que el objeto más sagrado del pueblo elegido fuera custodiado en otro reino lejos del centro de Israel? Algunos místicos sugieren que ese fue el inicio del ocaso de la gloria de Salomón, la grieta por la que se colaría la decadencia de su reinado, porque al entregar, consciente o inconscientemente, el arca a su hijo, había también cedido parte de su autoridad espiritual. El eco de esta historia se entrelaza con las palabras de Jesús. Siglos después, a la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayo ere que Salomón está aquí. Mateo las 12:42. ¿No es curioso? Jesús no menciona a ningún otro rey extranjero, solo a ella, como si su figura hubiera quedado marcada como testigo eterno, como voz que atraviesa el tiempo. Imagina a Menelik regresando a Etiopía, joven y silencioso, con el anillo de su padre y el arca en secreto. Imagina el amanecer en Oxum, cuando los sacerdotes descubrieron que el objeto que contenía los mandamientos de Moisés reposaba ahora entre sus manos. Ese día nació una convicción que nunca se ha apagado. Etiopía no era una nación cualquiera, era el custodio del misterio. Y aquí, buscador de secretos, surge la pregunta inevitable. ¿Fue todo esto un plan divino, un pacto entre el norte y el sur para compartir el corazón de la fe? ¿O fue el resultado de un ardid nocturno, de un engaño que se transformó en linaje y mito? Sea como fuere, la reina de Sabá no volvió a su tierra vacía. Llevaba en su vientre una semilla y, según la tradición, en su caravana un destino que hasta hoy sigue ardiendo. Quédate, porque lo que viene en la próxima parte es la revelación final, el juicio de la reina del sur. El legado que aún resuena en las palabras de Cristo y el secreto que jamás ha sido apagado. Suscríbete y comenta. ¿Crees que el arca descansa en Oxum o aún yace oculta en Jerusalén? Tu teoría puede ser la llave de este misterio eterno. El eco de la caravana de Sabá se fue apagando en el desierto, pero su sombra jamás desapareció. Jerusalén volvió a su rutina, y el cronista redujo todo a unas pocas líneas en regalos, preguntas, respuestas, regreso. Sin embargo, los silencios de la Biblia hablan con más fuerza que las palabras. Y es en esos silencios donde los buscadores de secretos encuentran un universo de significados ocultos. Siglos más tarde, cuando Jesús recorría Galilea, trajo de nuevo su nombre a la superficie. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayo ere que Salomón está aquí. Mateo 12:42. Una declaración sorprendente. Entre todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿por qué elegir a la reina de Sabá? ¿Qué señalar
a una extranjera, a una mujer, como testigo del juicio final? La respuesta late en lo que ella representa. No vino por oro, ni por comercio, ni por alianzas militares. Vino por sabiduría. Atravesó desiertos, arriesgó caravanas y desafió reyes, porque quería ver con sus propios ojos si el nombre habitaba en un hombre. Fue capaz de poner en duda lo que todos aceptaban y cuestionar, de buscar más allá de lo permitido. Y por eso, en palabras de Jesús, su figura trasciende el tiempo. Ella es testigo eterno de lo que significa buscar la verdad, cueste lo que cueste, pero su legado no se reduce a un recuerdo. Para Etiopía, la reina de Sabá es madre fundadora, Menelik, y no fue solo un rey, fue el símbolo de una dinastía que se proclamó heredera directa de Salomón durante siglos, hasta tiempos modernos. Cada emperador etíope, incluido Haile Selassie, en el siglo XX, se presentaba como león conquistador de la tribu de Judá, descendiente de David y de Salomón por la reina de Sabá, un linaje que convirtió el mito en política, la leyenda en identidad nacional. Y luego está el arca, ese rumor persistente que nunca se apaga, aunque el objeto más sagrado de Israel, que contenía las tablas de la ley, descansa en Oxum, custodiado por un guardián que jamás abandona su puesto, un hombre que dedica su vida entera a velar un objeto que nadie puede tocar, que nadie puede mirar, pero cuya presencia se percibe como fuego invisible. ¿Es verdad? Ningen usabi. Lo cierto es que cada generación mantiene viva la misma certeza. El arca está allí, y el pacto entre Salomón y Sabá sigue latiendo en el silencio de un templo de piedra. Pero hay algo aún más inquietante. Si Jesús mencionó a la reina del sur como testigo del juicio, significa que su voz no se apagó en el desierto. Significa que, en el momento final, cuando la humanidad sea confrontada con la verdad, su figura volverá a hablar. Ella, la extranjera, la buscadora, la que no se conformó con rumores, será recordada como ejemplo y advertencia. Imagina esa escena cósmica: multitudes reunidas ante el trono celestial, profetas, reyes y naciones presentes, y de pronto una voz femenina se eleva: yo crucé los confines de la tierra para escuchar la sabiduría, y vosotros no escuchasteis a quien era mayor que Salomón. Esa es la condena que Jesús anticipó. No el juicio de un rey, sino el juicio de una buscadora que jamás aceptó la mediocridad espiritual. La reina de Sabá se convierte así en espejo para cada generación. ¿Somos capaces de atravesar desiertos en busca de la verdad, o preferimos conformarnos con las sombras que nos cuentan? Ella representa la sed de lo absoluto, la valentía de preguntar lo que nadie se atreve, la disposición a arriesgarlo todo por una chispa de sabiduría. Pero su historia también encierra un filo oscuro, porque en la tradición etíope su encuentro con Salomón no fue solo sabiduría compartida, sino un pacto que generó un linaje. ¿Qué significa que el rey más sabio del mundo haya usado un ardid para unirse a ella? ¿Fue un engaño, una trampa o una unión profética destinada a fundar un pueblo que custodiaría lo más sagrado? La Biblia calla, y en ese silencio cada uno debe decidir qué creer. Lo cierto es que ni la reina ni Salomón salieron iguales de aquel encuentro. Ella regresó con más de lo que esperaban, un hijo y una misión. Él con más de lo que confesó, en un linaje oculto y quizás la pérdida del arca. Ambos quedaron marcados por una noche que la historia oficial prefirió borrar. Y ahora, buscador, la pregunta es para ti: ¿qué verdad eliges creer?
que todo fue un simple intercambio diplomático entre dos monarcas, o que detrás de ese relato breve late una de las conspiraciones más antiguas de la historia sagrada. ¿Fue la reina de Sabá solo una visitante, o fue el canal por el cual el corazón del misterio pasó de Jerusalén a Etiopía? El secreto no termina aquí, porque mientras exista el rumor del arca, mientras los monasterios de Oxum sigan guardando silencio, mientras las palabras de Jesús sigan resonando, la reina del sur seguirá interrogando a cada generación. Si has llegado hasta aquí, eres parte de los buscadores de secretos que no se conforman con la superficie. Te invito a dejar en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el arca realmente descansa en Etiopía? ¿O Jerusalén aún guarda bajo sus ruinas el objeto más sagrado de la humanidad? Suscríbete y comparte este misterio con quienes estén listos para escuchar lo prohibido, porque este canal no es para espectadores, es para quienes buscan lo que la historia intentó borrar. Y recuerdan, la reina de Sabá habló una vez en Jerusalén y hablará otra vez en el juicio. La pregunta oís: ¿estarás preparado para escuchar lo que dirá?